Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario se sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros. Buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Casa. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio López Targento. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito, nos pongamos de pie a decir el coro diciendo las 9 horas con 4 minutos del día 2 del mes de julio del año en curso. Se declara abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario de lectura al orden del día. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros, buenos días de nueva cuenta. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 27 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio del presente año. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio López Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-025-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud y el relativo al procedimiento de queja número RQ-028-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al procedimiento de queja número RQ-032-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al procedimiento de queja número RQ-033-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al procedimiento de queja número RQ-038-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud, el relativo al recurso de revisión número RR-110-2014 promovido en contra de la Secretaría de Salud y el relativo al recurso de revisión número RR-139-2014 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento de queja número RQ-019-2014 promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR-089-2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación y el relativo al recurso de revisión número RR-138-2014 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativos a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-119-2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR-122-2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el relativo al recurso de revisión número RR-126-2014 promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco y el relativo al recurso de revisión número RR-142-2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con números RR-145-2014 promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el RR-200-2014 promovido en contra de la Central de Abasto de Villahermosa y el RR-209-2014 promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día vamos a
Vamos a poner a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. Consejera Presidenta, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Ahora sí paso al punto 4 del orden del día, que concierne precisamente a la lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 del mes de junio del año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes del Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes referida. Por lo que le solicito, secretario, que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Con gusto. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio del año 2014 con 3 votos a favor. Gracias. Pasamos al punto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Jorge Fernández. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta en esta sesión. Con el permiso de ustedes, compañeros consejeros, particularmente usted, consejera presidenta, en esta ocasión me voy a permitir englobar en 2 bloques los asuntos para poderlos concretar directamente a los hechos juzgados. Nuestra ponencia presenta los proyectos relativos a los procedimientos de queja con números 025, 028, 038, 032 y 033, todos del 2014. Estos 5 asuntos se presentan en contra de la Secretaría de Salud y nos vamos directamente al hecho reclamado. El acto que aquí se reclama es el silencio administrativo en los 5 casos a los cuales me refería a un inicio. El particular, la persona, presenta queja ante este órgano garante porque la Secretaría de Salud en los 5 casos no respondió a las solicitudes de información en los plazos previstos por la legislación. Este hecho resulta lamentable e inexplicable porque es una conducta que se observa en 5 casos concretos. Por tal motivo, las 5 quejas resultan fundadas, pero no se requiere que se emita un acuerdo de disponibilidad para entregar la información en virtud de que en su gran mayoría, durante la sustanciación del presente asunto, se dieron respuesta a las solicitudes de información. Regresando al punto principal, aquí el hecho a juzgar es las respuestas fuera del plazo y en otros la transgresión a los plazos previstos por la legislación. En los 5 casos, nosotros proponemos declarar fundadas las quejas y se ordena la apertura del denominado PAR ante este órgano garante para valorar esta situación y determinar en su caso la existencia o no de responsabilidades. Si me permiten, quiero pasar al segundo bloque para pedir posteriormente que hagamos la votación de todos los asuntos. El segundo bloque tiene que ver con 2 recursos de
de revisión, si bien es cierto que se presentan por dos recurrentes distintos contra dos sujetos obligados, Secretaría de Salud e ITAI, nos vamos concretamente al hecho. El hecho es que en ambos casos la respuesta de la solicitud de información dejó insatisfecho a los ciudadanos que requirieron esta información. Por parte de la Secretaría de Salud faltó incluir los anexos del oficio al que hacen mención como solicitud de información, y para el caso ITAI se entrega una información distinta a la solicitada en el primer acto de autoridad. En ambos casos el hecho es complementar la información. Por tal motivo, nosotros proponemos que en cuanto a lo que hace el proyecto RR 110-2014 contra la Secretaría de Salud, se revoque el primer acuerdo dictado, el primer y único acuerdo dictado, el acuerdo de disponibilidad, y se entregue la información completa. Aquí hemos sostenido que los anexos forman parte integral del requerimiento informativo principal. La Secretaría de Salud entrega el oficio motivo del requerimiento informativo, pero el ciudadano requiere también los anexos. Y para el caso ITAI, a pesar de que en el segundo acto se entrega la información, nosotros, como criterio sostenido, hemos argumentado que se adjunte en la resolución la información entregada para que de esta forma ejerzamos un mayor control y una mayor certeza de la entrega de la información. Entonces, en lo que hace al expediente RR 139-2014, nosotros proponemos revocar parcialmente para que también se incluya en la resolución la información peticionada y garanticemos que el ciudadano llamado, en este caso Tabasco y Juan Bartolomé, reciban la información. Esos son los 7 asuntos que presenta nuestra ponencia a la consideración de ustedes, compañeros consejeros. Consejero Chino, ¿tiene alguna cuestión que hacer valer en los 7 proyectos que acaba de dar a conocer el consejero? Sí. En efecto, entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio López. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto 6 del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de dichos proyectos. Con su permiso, consejera presidenta, consejero José Antonio. Bien, el recurso de queja 019-2014 interpuesto en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es consecuencia de que el sujeto obligado no tiene estrados electrónicos y no publicó las notificaciones y otros documentos en estrados electrónicos. Sin embargo, nosotros al iniciar el estudio, al entrar el estudio de este recurso de queja, llegamos a la conclusión de que es infundada en razón de que la Secretaría Ejecutiva del Instituto
verificó el portal de transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y encontró que sí se encuentran los letrados electrónicos y sí tiene información publicada dentro del portal de transparencia este sujeto obligado. Consecuentemente, pues obviamente esta acción efectuada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de aquí de Tabasco, que es decir, el Instituto de Transparencia, pues al verificar, sí, como les decía, sí encontró publicado en el portal de transparencia esos estrados. Consecuentemente, es infundada la apreciación de la quejosa o del quejoso, en donde manifestó originalmente que este instituto o este sujeto obligado no tiene estrados electrónicos y que tampoco hizo las publicaciones de las notificaciones y otros documentos en los estrados electrónicos. Consecuentemente, como bien lo mencionaba, la acción ejercida por la quejosa o el quejoso es infundada. Lo pongo a la consideración de ustedes porque de alguna manera también lo circulamos para que tuvieran conocimiento de cuál fue el procedimiento, el estudio, el proceso que seguimos para llegar a esta conclusión. Y creo que la parte fundamental aquí es que la Secretaría Ejecutiva de nuestro instituto confirmó que efectivamente sí están los estrados electrónicos y las notificaciones y otros documentos que es dentro de esos estrados electrónicos debidamente publicados. Creo que lo pasamos y al final como Muchas gracias, consejero presidente. Bien, el recurso de revisión 089/2014 en contra de la Secretaría de Educación, creo que eso también nosotros ya habíamos analizado de una u otra forma en otras sesiones. Aquí lo que requieren es copia en versión electrónica del documento en la que señale el listado de personas a las que se le ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 durante el año 2011 en el estado de Tabasco. Bien, al final, como bien lo hice mención, habíamos ya confirmado en otras ocasiones, obviamente con la salvedad de la consejera presidenta, sobre el esquema de la necesidad de proporcionar el listado de las personas que se le ha otorgado licencia por acuerdo presidencial 529 en razón de que el nombre de la persona no es un dato personal ni para quienes son servidores públicos ni para aquellos que son particulares. Consecuentemente, pues también pongo la consideración de ustedes que es el mismo resultado, el mismo estudio que originalmente habíamos realizado en otro momento. Lo pongo a la consideración, bueno, luego lo votamos uno por uno y ya y el siguiente es el recurso de revisión 138/2014 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en lo que se solicita es lo siguiente: deseo me envíen copia en versión electrónica del auxiliar de bancos de todas y cada una de las cuentas bancarias que tiene el instituto por el periodo de enero al 31 de diciembre del 2013, en el que se reflejen todos los movimientos que tuvieron durante ese periodo. Desde luego, el instituto en su oportunidad respondió a esta información, pero fue desafortunada en razón de que habían columnas que no se apreciaron, no aparecieron publicadas, es decir, la información fue cortada, por una situación que se haya realizado a propósito, sino fue una situación que porque muchas veces cuando se escanea la información y se sube a los portales, por X razones se corta cierta información, pero pues obviamente esto no se dio con el propósito de no proporcionar de la información en su oportunidad
al recurrente. En ese sentido, durante la sustanciación, nosotros que estudiamos y resolvemos este asunto, encontramos que en tiempo y forma nuevamente se le entregó la información en versión pública al recurrente, en donde ya se muestra la totalidad de la información, y desde luego pues eso da por satisfecha la información requerida por el recurrente, quien dijo llamarse Tabasco Transparente. Consecuentemente, el estudio al cual llegamos y el resolutivo al que llegamos es que se sobresee este asunto en razón de que ya se le proporcionó durante la sustanciación del estudio de este documento, de este recurso de revisión, de información en su totalidad al solicitante. Por lo que pongo la consideración de ustedes, señores consejeros, que este asunto, el recurso de revisión 138 diagonal 2014, se sobresee. Son los tres asuntos que pongo a la consideración y pues solicito a usted, consejero presidente, someta a votación. ¿Tiene alguna cuestión que hacer? Solo propongo agregar aquí en el proyecto, efectivamente está señalada la ruta donde se puede consultar la información respecto a esta respuesta. Propongo agregar en el párrafo de la página 10, en el segundo párrafo, justo donde comienza esta relatoría, que pudiéramos agregar que la persona, el hoy recurrente, puede consultar la información en la ruta que allí se señala. Orientar el párrafo hacia el ciudadano, para que a través de esta resolución encuentre la información de su interés. De alguna manera nosotros hacemos también alusión de que cuando le notifiquen al solicitante que se le entregue la información, pero hacemos alusión a esto y pues controlamos más el tema para que no tenga ninguna pues alguna acción posterior el recurrente y pueda tener por la vía electrónica y por la vía documental información. Bien, entonces le solicito al secretario ponga consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez García. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Solís. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. Quiero precisar voto en favor en los recursos 019 y 038 y en contra en el recurso de revisión 089 por las razones y consideraciones que ya se han hecho valer en relación a este asunto. Se toma nota, consejera. Consejero José Antonio Gómez Pérez. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes referidos han sido aprobados en sus términos en lo relativo a los recursos 019 y 038 por unanimidad de 3 votos y en lo relativo al 089-2014 por mayoría de 2 votos. Ok, muchas gracias. El punto séptimo del orden del día se refiere a las propuestas de proyecto de resolución que pongo a consideración de este cuerpo colegiado y que son 4 asuntos, el 119, 122, 126 y 142, todos del 2014. Bien, en lo que concierne al recurso de revisión 119, no obstante que ya lo habíamos analizado, sin embargo, les quiero hacer saber que el particular solicitó el decreto SOR 043 publicado el 4 de diciembre en el periodo oficial del Estado y dado que la información, textualmente estoy leyendo, ha dejado de ser confidencial,
De acuerdo a la respuesta que ha revisado vía este medio, me permito solicitar exhiba el anexo 4.1.3.4 del informe de resultados, agradeciendo se presente, evitando la exhibición pública por negar o pretender no entender la solicitud de información, situación que ha caracterizado a esta unidad de información del Congreso del Estado. Fin de la cita. Eso, en términos textuales, es lo que solicita el particular. El sujeto obligado da respuesta en un acuerdo de disponibilidad y pone al alcance del recurrente la información, pero en las oficinas, manifestando que no le alcanza a ponerla en el sistema de Infomex. En esa virtud se inconformó el particular y dijo que no era posible que fuera a la oficina a checar esos asuntos, sino que se lo entregaran a través de los medios electrónicos. Nosotros analizamos todo, aquí traigo el expediente relativo a la información. Sin embargo, el sujeto obligado, al contestar el informe a que tiene derecho, hace valer el sobreseimiento, que es dice el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que procede el sobreseimiento cuando el sujeto obligado responsable del acto o resolución impugnada los modifique o revoque de tal manera que quede sin efecto, quede sin materia antes de resolver en definitiva el recurso. En esa virtud analizamos si era o no procedente lo solicitado por el sujeto obligado relativo al sobreseimiento, y nos encontramos de que ya había, posterior al recurso de revisión, pero antes de resolver en definitiva, le había proporcionado la información solicitada por el particular, no solamente a través del sistema de Infomex, sino también a través del portal de transparencia, porque la ley de la materia también permite en un momento determinado, si es mucho la información solicitada, la ley nos permite que sea a través del portal de transparencia. Entonces, hecho ese estudio, resulta que en este asunto se sobresee por haber sido otorgada, aunque fuera del recurso, pero antes de resolución, la información solicitada por el recurrente. No sé si en este caso pasamos a nosotros y... Hay tres idénticos. Sí, pero nosotros los englobé en el 3 y el 4, el 2 y el 3 se refiere precisamente a lo mismo. Es decir, están pidiendo una información que es la que acabo de leer con otros anexos, de tal manera que sí se los proporcionó, pero en las oficinas. Es en relación al asunto 122 y al 126. El sujeto obligado, o sea, el Congreso del Estado, sí le proporciona la documentación pedida, pero lo hace en la oficina. Y en ese tenor, el impugnante dice, no, yo no quiero que me la den en la oficina, yo quiero que me la den a través del sistema correspondiente electrónico. Entonces, posteriormente, después que interpone el recurso de revisión, en la información que da el sujeto obligado también de alguna manera ya la pone a través del portal de transparencia, con apoyo precisamente en lo que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por ende lo que procede en estos tres asuntos es sobreseerlo, porque ya fue satisfecha la solicitud pedida por el particular. Y el otro asunto, que es el 142, y que aquí hemos hecho, tanto los tres consejeros hemos tratado este asunto, es en contra del Paraíso Tabasco, del ayuntamiento del municipio de Paraíso. Aquí solicitan en versión electrónica copia de los recibos de pago de las compensaciones o bonos de actuación del personal del Ayuntamiento de Paraíso 2013. En respuesta, el Ayuntamiento dice, visto el escrito recibido en la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública
signado por el Luis Roberto Pérez Ocharán, quien es el Contralor Municipal, donde nos informa que por el momento no es posible proporcionarle dicha información al solicitante debido a que la Dirección de Administración se encuentra en proceso de revisión por la entrega y recepción de documentos debido al cambio de titular. Esta entrega y recepción lo hemos analizado aquí y no es suficiente para que no se le dé la información. Esto no impide de ninguna manera que se entregue la información solicitada. Y en esa virtud, lo que procede en este asunto, previo análisis a todas las actuaciones, es revocar el asunto para los efectos de que entregue la información solicitada. Estos son los 4 asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para efectos de que si tienen alguna cuestión que hacer valer, tomen nota y lo consideremos dentro de los proyectos. ¿Consejero Isidro? No. Muchas gracias. ¿Y usted? Solo 2 comentarios generales. Sí. En lo que respecta a los proyectos de los recursos de revisión 122 y 126, debemos de destacar que el nuevo acto de autoridad del Congreso del Estado favorece lo peticionado por el ciudadano como medio para entrega de la información, que en un principio por lo voluminoso del archivo electrónico a transferir resultaba difícil hacerlo a través de la plataforma Infomex y se optó por ponerlo a disposición para consulta directa. Este fue el hecho que motivó los recursos de revisión por parte de los ciudadanos. Pero en el segundo acto de autoridad se pone a disposición de las personas la información a través del portal de internet del Congreso. Esto es de destacar porque precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en general las leyes de la materia, privilegian las elecciones que determinen los propios ciudadanos como medios de entrega de información. Estas leyes, este diseño normativo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, contribuye a crear una plataforma de equidad en las relaciones de poder entre los ciudadanos y las instituciones. Aquí se convierte en un plano de igualdad esta relación y por tal motivo la ley de transparencia tiene esta orientación favorecedora a los ciudadanos. Nosotros hemos juzgado con determinación cuando los sujetos obligados alteran injustificadamente el mecanismo de entrega de la información, porque siempre sostenemos que debe de actuarse conforme el ciudadano haya seleccionado el medio de entrega, incluso hasta la notificación personal, siempre y cuando radique dentro de la cabecera municipal. Aquí hemos juzgado con determinación el hecho y por tal motivo es de destacarse este nuevo acto de autoridad y por supuesto la resolución que aquí se proyecta, porque ante todo se garantiza la entrega de la información en el medio solicitado, es a través de la vía electrónica. Y el caso del Ayuntamiento de Paraíso ha quedado sostenido el criterio, no es una causal para dilatar la entrega de la información, argumentar estatus de entrega-recepción. Hoy le sacamos la tarjeta roja al municipio de Paraíso. Bien, en efecto, tiene usted razón, precisamente con fundamento de lo que prevé la ley que hacemos valer ahí del artículo 3 del reglamento de la Comisión 6
aplicar para el caso de que en un momento determinado, la burocracia que se menciona, de que no entre toda la capacidad que se requiere al sistema, también es que toda regla tiene excepción y en este sentido nada más se queda ahí, pero es correcta su postura. Y en cuanto a aquí vale la pena también mencionar, y es muy importante, que hay precisamente una ley general de archivos caminando muy fuerte para de alguna forma ir digitalizando la información, y eso de alguna manera es un esfuerzo que el gobierno del Estado está haciendo para subir información digitalizada. Eso desde luego implica un esfuerzo muy importante por parte del sujeto obligado. Ha cumplido seguramente no a destiempo, en tiempo y forma, porque todavía seguía el proceso de estudio del proyecto, y ellos pues teniendo la oportunidad de la propia ley de transparencia y acceso a la información pública de Tabasco, utilizaron el tiempo para corregir, para enderezar el acto del recurrente, y pues el esfuerzo se notó de subir la información digitalizada en vez de entregarla o exigir la presentación del recurrente en la oficina de esta institución. Esto desde luego pues, camina a la mano con lo que es la Ley General de Archivos, que obviamente también la institución, en el caso de nosotros, estamos trabajando precisamente en digitalizar la información para así mejorar la entrega oportuna a quien solicite cualquier dato, cualquier informe, obviamente que implique información interna del instituto. Y que bueno, que se cumplió con este esfuerzo, y yo creo que este es el esfuerzo que van a tener que hacer todos los sujetos publicados que tienen la. Ok, muchas gracias. Entonces le solicito al secretario por la consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución en cuanto a su contenido y sentido de lo mismo hacia los consejeros. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocones Castro. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto octavo del orden del día relativo a los sorteos de los recursos en trámites, y para ello le solicito al secretario proceda a realizar el mismo para los efectos de la elaboración de los proyectos de resolución. Con gusto, consejera. Señores consejeros, me permito informarle que el previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva con respecto a los expedientes que se tienen enlistados para turnar la elaboración de los proyectos de resolución, el resultado fue el siguiente. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes le correspondió el expediente identificado con RR-145-2014, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En el caso de la ponencia del doctor José Antonio Bocones Castro, informo que le correspondió el expediente identificado como RR-200-2014, promovido en contra de la Central de Abasto de Villahermosa. Y para el caso de la ponencia de la consejera presidenta, maestra Felicita del Carmen Suárez Castro, informo que le correspondió el expediente identificado como RR-209-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Para desahogar el punto noveno del orden del día, yo solicito a los señores consejeros si tienen que hacer uso de la palabra para que se les conceda la misma. Consejero José Antonio Bocones, consejero Isidro Rodríguez Reyes. Bien, entonces les invito a que nos pongamos de pie. Al no tener más asuntos que tratar, ningún asunto en cuestiones generales, siendo las 9:43 del día 2 del mes de julio del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información que se cita para la próxima, que también va a ser una sesión ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 9
de este mes y año a las 9 horas en este mismo lugar.